fuga ayer en Estados Unidos. Presuntamente fue por algo de su situación migratoria, pero bueno, recordemos que aquí en México se le acusa por fraude. Sí, estamos esperando toda la información de la Fiscalía lo pregunté hoy en la mañana, en el Gabinete de Seguridad, y espero que en unas horas podamos tener toda la información. ¿Algo sobre su extradición todavía no se sabe? Sí, la idea es que se envíe a México. Okay. Sí. Presidenta, también ayer se dio a conocer que la empresa Grupo Electra, propiedad de este empresario Salinas Pliego, intentó impedir que la Suprema Corte resolviera 2 litigios que promovió contra créditos fiscales, pues argumentando causas como el riesgo de parcialidad o conflicto de interés. Sin embargo, el presidente Hugo Aguilar, en su lugar, pues impuso multas a esta empresa por haber buscado entorpecer o dilatar estos litigios. Saber qué opina de esta conducta de este grupo Salinas, si tenía conocimiento de esto, Presidenta. Ya no voy a entrar en detalles, ya esto le corresponde a la Corte, nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Presidenta. A ver. Meta 200 metros para Isaac del Toro, el ensenadense, su casa le abre los brazos, ahí está el campeón nacional de México, Isaac del Toro. Felicidades a todos y a todas. Bueno, a ver, sobre la oración ecológica, con el desasolve para recuperar una buena parte de la capacidad de los ríos. Estamos trabajando en el río Lerma-Santiago, en el río, ahí se me fue ahorita el nombre, el de Tlaxcala. Bueno, es Aguapan, pero es Amacuzac, ¿no? Atoyac, perdón. El río Atoyac y Lerma-Santiago, Atoyac y Tula. Tula, exactamente. Esas son las 3 cuencas donde estamos trabajando. Y ahí es un programa integral. Además, se está trabajando en este momento en la presa Endó, que es una presa que lleva pues las aguas de desecho de la zona metropolitana del Valle de México, en la recuperación también de su espacio y en su saneamiento. Se está trabajando, hay un programa especial que es parte del programa Lázaro Cárdenas en el lago de Pátzcuaro, y queremos recuperar pues las antiguas terrazas que se hicieron para evitar la erosión del suelo. Se está trabajando en distintas cuencas
además, repito, de lo que normalmente hace la CONAFOR. Y en las escuelas, ahorita que está el secretario, ¿habrá algún programa para concientizar a los niños y a los jóvenes para poder integrarse a esto? Que no sea nada más el día del medio ambiente, que no, nada más sea un día fortuito, sino que sea ya como un hábito, pues, para poder… Pues está en la materia de educación ambiental, ¿no es cierto? Es parte de la nueva escuela mexicana. Hace tiempo había iniciado el programa de educación ambiental con una materia, pero se ha reforzado. Y en la educación media superior también está. Entonces, evidentemente, el programa Sembrando Vida pues es fundamental, pero estamos trabajando y si quieren lo presentamos aquí en todo el programa de reforestación y restauración ecológica. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, recientemente… Las preparatorias, creo que es la de Iztapalapa, si mal no me acuerdo. Ah, no, la de Iztapalapa es Pérez Gay, José María Pérez Gay. Es la de Álvaro Obregón, yo creo, que se llama Elena Poniatowska. Y sí, vamos a considerar que cada preparatoria lleve el nombre y dado que estamos con las mujeres, pues podemos recuperar los nombres y a Elenita, pues claro que sí. Gracias, presidenta. Para terminar… De Gustavo Madero, Elena Poniatowska. Ah, okay. Para terminar, sé que ayer le preguntaron sobre el tema y sé que es usted muy respetuosa de los poderes. Sin embargo, debe de saber que está próximo a llevarse la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México. Me llama la atención porque pues, la renovación del Poder Judicial en el país fue una propuesta hecha del Ejecutivo y que afortunadamente se hizo con mucho éxito el pasado 1 de junio. Sin embargo, las personas que hasta ahorita tengo conocimiento son como 6 personas que van a levantar la mano, pero me llama la atención que principalmente el que lo preside aún quiere reelegirse, algo que pues también usted ha pues de alguna manera reprobado en todos los aspectos. Y otra persona que bueno está involucrado, ha sido con muchos señalamientos y también en un atentado. ¿Qué opinión le merece esto, presidenta? Ayer lo dije, no me voy a meter a la decisión que vayan a tomar los magistrados. Sin embargo, y yo las creo… magistradas de la Sí, Ciudad de claro, México. no es intervenir, sin embargo, la ciudadanía espera que realmente se cumpla. Sí, pero que decidan ellos, que decidan los magistrados. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, a ver. Hablaban de la materia educativa como en el periodo neoliberal, pues nunca se atendió ese tema, al contrario. Y quizá no recordamos, pero en la época de Ernesto Zedillo, que ahora pues vuelve a la carga con sus mentiras acerca de la democracia mexicana, pues él justamente llevó a cabo una gran represión contra un movimiento estudiantil, el CGH, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que se opuso en 1999 a la privatización de la universidad. Además de este acto represivo, bueno, Ernesto Zedillo pues se caracteriza no solo por el gran latrocinio, uno de los mayores latrocinios que ha vivido el pueblo de México con el FOA-PROA, sino también con otras privatizaciones, entre ellas, por ejemplo, la de los ferrocarriles, pero también la de las pensiones en 1997. Y hay que hacer memoria porque los mexicanos, las mexicanas, le seguimos pagando a él una pensión vitalicia a través del Banco de México, que este año 2025 nos va a costar 1.700.000 pesos. Ernesto Zedillo también fue en su momento, su familia política, investigada por narcotráfico. Se le vinculó al cártel de Colima. Además de este tema, pues también es responsable de otras masacres, ¿no? Está, por ejemplo, el Charco, el Bosque, Aguas Blancas, Acteal. Eso ocurrió en ese sexenio. Él llegó a la presidencia incluso después de un magnicidio y nunca lo aclaró. Y ahora viene a hablar de que en México no existe la democracia cuando el pueblo de México por primera vez tiene en su poder la decisión de elegir al gobierno que lo representa y ahora también no solo al ejecutivo y legislativo, sino también al judicial. Preguntarle, presidenta, sobre esta hipocresía y también este cinismo de personajes del pasado que vienen pues a seguir diciendo mentiras. Bueno, ya mencionaste muchas de las desgracias de aquella época. Y sí, en efecto, ayer
después de haber mencionado este tema de esta falsa defensa de la democracia, porque es eso. En realidad los 36 años de neoliberalismo, supuestamente hubo alternancia entre el PRI y el PAN, que sigue siendo el PRIAN, por más que quieran diferenciarse. Mientras no cambiara el modelo económico, podía haber alternancia. Lo que no querían es que hubiera una transformación en el país. Eso para empezar durante los 36 años. Pero en efecto, el sexenio de Zedillo estuvo caracterizado por muchas medidas antidemocráticas, muchísimas. Bueno, la primera con la que empezó, desapareció la anterior corte y puso la suya, porque así fue. Llegó al gobierno, presentó una propuesta para modificar la Constitución, quitó a todos los que estaban en la Corte, pero a diferencia de ahora, que quien los nombró fue el pueblo, él los decidió, él decidió uno a uno quién iba a formar parte de la Corte. Entonces, ¿cómo se atreve a hablar de antidemocracia cuando él inicia, además de la crisis del 94 y el FOBAPROA, con el retiro unilateral decidido por una persona de la Corte anterior y pone a la nueva Corte? Y después, como bien tú dices, pues todas las historias de represión que hubo durante su sexenio, de persecución política y de antidemocracia también que se vio en lo económico, porque ¿quién decidió la privatización de los ferrocarriles? ¿Quién decidió las medidas económicas que se tomaron? Entonces, fue un sexenio caracterizado por la antidemocracia. ¿Qué dice él? Yo permití que hubiera transición del PRI al PAN. No, bueno, ese lo pactó con Estados Unidos, dicho por la Bastida. Entonces, ¿cuál democracia? Entonces sí hay mucha podemos llamarle hipocresía, podemos llamarle interpretación de acuerdo a su visión, pero lo cierto es que en México hoy hay más democracia que en el sexenio de Zedillo. Eso, por más que digan lo que digan, es una realidad. Porque la democracia es que el pueblo elija. Claro, quien no tiene el respaldo del pueblo, pues quiere otras formas de reconocimiento. Ahora, nadie habla de que las minorías no estén representadas en el Congreso, tienen que estar. Pero de ahí a decir que estamos acabando con la democracia, que la 4T está acabando con la democracia, pues es absoluta falsedad. Como ahora lo que está de moda, la libertad, la palabra libertad que favorita de la derecha. ¿Cuál libertad buscan ellos? La libertad del mercado. Mientras unos se mueren de hambre porque tienen salarios bajos, como ocurrió durante 36 años con el neoliberalismo, ¿cuál libertad? ¿La libertad del mercado? Sin ninguna intervención, porque eso es a lo que apelan. Entonces, en realidad es una falsa libertad y es una falsa democracia la que defiende. La verdadera libertad es la que se vive hoy en México. Que tenemos problemas en el país, pues nadie lo niega y estamos trabajando para atenderlos. El problema es si queremos regresar al pasado autoritario, al pasado antidemocrático, al pasado en donde por el bien de todos primero los ricos, o ni siquiera por el bien de todos primero los del mero arriba, o regresar a una situación en donde el poder económico
regrese a gobernar a México? Esa es la pregunta. ¿Queremos seguir avanzando por el camino de la transformación, de derechos para todas y todos los mexicanos, de libertades, de democracia, de independencia, de soberanía, o queremos regresar al pasado, de entrega, de antidemocracia, de autoritarismo, de represión, de falta de libertad de expresión, y donde quien gobierna es el poder económico? Esos son los dos proyectos de nación, y hay quien sigue defendiendo el pasado. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque en efecto muchos jóvenes, hay jóvenes que hoy tienen 25 años, nacieron en el año 2000 y había acabado el sexenio de Zedillo, o nacieron en el 2006, ni siquiera les tocó el desafuero o el fraude electoral del 2006, y hay que recordar la historia, porque si no se cometen los mismos errores. Presidenta, en el tema del empresario Álvarez Puga, saber si también se tiene información de su esposa, la presentadora Inés Gómez Montt. Nosotros hemos consultado el expediente y sabemos que dentro de las acusaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y también por crimen organizado, pues estaría implicada esta pareja del empresario presuntamente facturero, porque entre los dos habrían constituido estas empresas fantasma para defraudar más de 3,000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, a ver si tienen información al respecto, si ella también fue detenida y si estaría el proceso de extradición. Sí, vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía, y con gusto, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido, y también si está involucrada la persona que dices. También preguntarle, porque la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó cambios en el tratamiento del IVA para las aseguradoras, esto en la Ley de Ingresos 2026, para prohibir que se siguieran acreditando estos recursos como propios. Esto se da en un contexto en el cual las aseguradoras venían litigando mucho este tema para no pagar, pero también en la discusión del Congreso se aprobó que estas aseguradoras paguen solamente 20,000 millones de pesos correspondientes a 2025 y no los aproximadamente 175,000 millones que se estaban calculando. Saber, Presidenta, cómo se llegó a este acuerdo, porque ya también hay quienes dicen que se trata pues de una condonación, aunque no se les ha puesto este término, pero sí pues este beneficio. Es al revés, ellos toman la decisión finalmente de pagar el 2025, y el SAT decide pues aceptarlo del 2025 e iniciar con el nuevo pago, ya incorporando pues todas las consideraciones que estaban planteadas. Todo seguía en litigio, no había una decisión final. Finalmente las propias aseguradoras dicen pagamos 2025, y entonces se incorpora en la ley, y a partir del 2026 comienzan a pagar lo que antes no pagaban. O sea, se aclaró nada más el tema. Sí, se aclaró. Por último, Presidenta, también ayer se reunieron en la Cámara de Diputados a puerta cerrada la Comisión de Recursos Hidráulicos con el subdirector jurídico de la CONAGUA, Óscar Zavala, quien ahí pues dio a conocer que ya ordenó usted pues que se corrija el artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales para que no se den concesiones a la industria minera y contaminen los ríos con sus desechos tóxicos. Saber si habrá algún llamado a los legisladores en ese sentido, Presidenta, pues para que se corrija esta parte y sobre todo pues no se llegue a este tipo de… Sí, es importante que quede la redacción como estaba o similar a lo que estaba en la anterior ley. Y también ha habido varias solicitudes, sobre todo de ejidatarios, por el tema de la transmisión de la concesión en sucesión. Digamos, si un ejidatario fallece y deja a su hijo, a su hija, y tienen alguna concesión que pueda ser mucho más rápido
la expedición en este caso. Y algunos temas como este tipo que están revisando para poder modificar la ley y que se apruebe. Gracias, presidenta. Sí. Vamos a… ¿Quién más? ¿Quién? Tiene una prosa ligera, es intimista, de análisis político de largo alcance, con un lenguaje sencillo, que eso es muy difícil de lograr en los escritores y más en los políticos. Esa es mi opinión personal. Me llama la atención que casi a la mitad del libro, presidenta, usted está con Mario Delgado, está consultando con Mario Delgado y los equipos cuando están desarrollando la encuesta para ver quién va adelante. Y usted lo declara aquí, dice, no sabía, así dice el presidente Andrés Manuel, a los desafíos y a los grandes problemas que nos estábamos encontrando. No estaba bien enterado, tuvimos que explicarle. Si nos puede comentar este paréntesis, por favor. Sí, es una parte del libro donde platico un recorrido que hicimos en Sonora. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, además de ser gobernador de Sonora y un gran compañero, es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Cuando se hizo aquella encuesta para que definiera el pueblo de México, encuestas porque fueron varias, quién iba a representar a Morena a la alianza, porque participaron también por el PT y por el Verde, esta encuesta donde participamos 6. Había la idea de que el presidente López Obrador estaba metido todo el tiempo en el proceso, y la verdad es que no es cierto. No, él no supo pues cómo se desarrolló la encuesta, qué fue lo que pasó, sino sencillamente al final supo el resultado. Y pues ahí cuento que fue complejo. Mario estaba de presidente de Morena, porque cada uno de nosotros eligió una encuestadora, después nombramos unos representantes que en una mesa de trabajo pues se reunían con los otros representantes, cómo se iba a hacer la encuesta, cómo íbamos a vigilar que la encuesta que habían elegido los otros la íbamos a supervisar. Fue un proceso de mucho aprendizaje, pero pues que no se había hecho nunca, porque no era una encuesta como antes que daba el resultado de un candidato, sino varias encuestas elegidas por nosotros para darle transparencia al proceso. Entonces, ahí platico que en ese recorrido íbamos creo que de Puerto Peñasco a… Sí, por ahí. Sí. A Guaymas, ¿no? No. Íbamos exactamente, a Desemboques. Ahí fuimos platicando durante todas esas horas. Pues entre Alfonso y yo decíamos, ¿te acuerdas de esto? Y te acuerdas de esto. Y ya el entonces presidente López Obrador nos dijo, a ver, platíquenme bien cómo estuvo. Y ahí platicamos. Gracias, presidente. Bueno, ¿quién más? Y la distribución equitativa de cargas docentes. Mi primer tema, gracias. A mí me tocó ser jefa de gobierno, yo fui jefa de gobierno. Cuando llegamos al gobierno de la ciudad, bueno, antes, quien creó el Instituto de Educación Media Superior fue el presidente López Obrador. Quien fue la primera directora del IEMS fue Guadalupe Lucio. La secretaria entonces que apoyó con todo esto era Raquel Sosa. Entre 2000 y 2005. Aunque el primer… Permíteme un momento para que te platique toda la historia. Cárdenas. Después vino Marcelo de jefe de gobierno, después estuvo Mancera. Nosotros entramos con Mancera, después de Mancera, pues. Nosotros encontramos un IEMS muy deteriorado, porque se hizo un uso político de las escuelas. Se nombró como directores a personas afines, cuotas, y no a partir de una visión académica. Y en efecto había contratos para los profesores del IEMS que eran trimestrales.
Entonces, cada 3 meses se renovaban. Hubo un movimiento cuando yo llegué, yo lo recibí personalmente, y logramos hacer una nómina educativa. O sea, ya no están la mayoría por horas, tienen una nómina educativa. No sé ahora con Clara, supongo que se mantuvo. Entonces, la nómina educativa les da contrato, les da ISSSTE, que no tenían ISSSTE porque cobraban por honorarios, y les da la estabilidad laboral. Entonces sí se avanzó bastante en el periodo en el que me tocó ser jefa de gobierno. A lo mejor todavía pues hay algunos temas que pueden mejorarse, pero ahí pues quien tiene que definir pues es la jefa de gobierno y nosotros apoyar en lo que se necesite. Muy bien. Así nada más quería hacer ahí la observación que el primer IEMSS se hace en conjunto y estaba en ese tiempo el jefe de gobierno Cárdenas, y es cuando al mismo tiempo hacen también la primera universidad. Sí, ahí donde estaba la cárcel de mujeres, Y se hace el ahí IEMSS se hizo también. en Iztapalapa la primera preparatoria. Y el que llega y expande ahora sí y los va a 16 planteles, ya es el jefe Primero de él gobierno. plantea 16 y termina con 20 planteles. Exactamente. Sí, Nosotros ya. hicimos, creo que 6 planteles nuevos, o Exactamente. 7, Sí. y dimos esa oportunidad a los docentes. Creamos una nómina educativa con características especiales para que pudieran tener estabilidad laboral y derechos Y sociales. de hecho es importante o porque el derechos laborales. presidente, bueno, en este tiempo el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, es el que extiende, como bien decimos ahorita aquí, a 16 planteles y ha dado muy buenos resultados, principalmente porque llegó a estas comunidades, ¿no? En donde no había Ahora el IEMSS escuelas. participó durante años no se le incorporó al Comipems porque la ciudad no estaba de acuerdo con el Comipems. Ahora que desapareció el Comipems y que hay una sola plataforma, ya se incorporó el IEMSS Así en la es. nueva plataforma. Sí, y está dando muy buenos resultados, principalmente Leo ha llegado a estas comunidades y mucha gente está dando, bueno, ya hay mucha gente titulada, no se sabe muy poco, y precisamente cuando estuvo el gobierno de Mancera, incluso él intentó desaparecer los IEMSS, pensó incluso hasta venderlos, ¿no?, a la iniciativa privada. De ahí que también se les hizo mala fama y se les llegó a llamar las PG-prepas, como tratando de denostarlas. Sin embargo, han dado excelentes resultados. Ojalá que Lo decían después con mucho orgullo los estudiantes. Claro, claro. No Sí. no se Sí, denostaba. es un orgullo. Muy bien, gracias, presidenta. También por otro tema. Vamos breves porque ya Sí. son 9:20. Sí, ya nada más que comentarle este tema que le quiero presentar. Respetuosamente una denuncia de interés social que alerta sobre un fraude inmobiliario bien estructurado en la ciudad de Acuña y Piedras Negras, Coahuila, con características que hacen pensar en la existencia de una red de corrupción inmobiliaria similar a lo que en otros estados se ha denominado cártel inmobiliario. Hace casi 3 décadas, a través de un fideicomiso federal, se construyó el fraccionamiento Santa Teresa en Ciudad Acuña, Coahuila, a cargo de la empresa Condovillas Campestre. Con el tiempo, dicha empresa desapareció y los compradores quedaron en incertidumbre legal. Posteriormente, una nueva empresa llamada Su Casita Hipotecaria asumió los cobros sin informar debidamente a los acreditados ni entregar estados de cuenta. Tiempo después, las oficinas cerraron definitivamente, dejando a decenas de familias en el abandono. Los vecinos nunca se negaron a pagar, al contrario, buscaron insistentemente a quien cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, en ese vacío surgieron nuevos actores que se ostentaron como dueños de las hipotecas sin acreditar legalmente sus derechos. Presunto modus operandi es el abandono y desaparición de empresas que originalmente vendieron las viviendas, confusión deliberada entre acreditados, al cambiar de razón social las compañías sin notificar legalmente, intervención de empresas y particulares que compran supuestas deudas a bajo costo, iniciando juicios en los que los verdaderos propietarios nunca son notificados, remates de viviendas a precios irrisorios con la complicidad de notarías y del registro público de la propiedad, desalojos arbitrarios en los que policías municipales, estatales o ministeriales irrumpen en las casas sin aviso formal, rompiendo cerraduras y retirando pertenencias. Sí, presidenta, lo que aquí están pidiendo pues es que de alguna manera pueda haber
una intervención de parte de su gobierno, ya que hay pruebas, todo está sustentado. Hay hasta Pásanos el caso y lo grabaciones, revisamos con audios para ver si puede usted intervenir y poder apoyar. Edna Vega, con la secretaria de Sedato. Muy bien, gracias, presidenta. Gracias. A ver, estaba el compañero y luego vamos con, ya es tarde, acá con proceso. El jueves viene el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para que pueda platicar. Vamos a platicar de varios temas relacionados con el campo. Sí, hay una propuesta que se les hizo, está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas. Y el jueves explica con todo detalle el secretario de Agricultura. Buenos días, presidenta, secretario. Presidenta, ¿Perdón? el día de ayer el periodista Raimundo Rivapalacio publicó una de sus columnas que supuestamente sus fuentes le confirmaron que el mes pasado el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, había sido víctima de un supuesto atentado. Esto ya fue desmentido por el propio secretario el día de ayer. Sobre esto, preguntarle, presidenta, su opinión sobre la falta de ética, profesionalismo y seriedad que permean los medios de comunicación corporativos y este tipo de comunicadores quienes, con tal de llamar la atención, se inventan este tipo de cuentos sin temor a las consecuencias, que por cierto este periodista y otros son de los que a diario acusan a su gobierno de ser censurador y autoritario. Solitos explican, ¿no? Vean lo claro el secretario. Es ahora vamos a ponerle un nombre, lo voy a... ¿Qué será? La novela de ficción de los comentócratas, el cuento de ficción, ¿no? Porque no llega a novela. La ficción de los comentócratas. Gracias, presidenta. En otro tema, el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de darle cobertura a los trabajos que tanto su gobierno como el Ejército Mexicano y el gobierno de Veracruz realizan en atención a los damnificados por las lluvias del pasado 10 de octubre. Tuvimos la suerte de encontrarnos a la gobernadora Rocío Nale en el aeropuerto de Poza Rica, mientras se dirigía a supervisar las bodegas de víveres y enseres que están entregando a la población afectada a través de los puentes aéreos. La vimos muy ocupada y pese a eso pues nos concedió unos minutos en entrevista. Desde el inicio de esta tragedia, presidenta, la gobernadora ha sido víctima de críticas muy fuertes de la oposición, tanto local como nacional, quienes se han aprovechado de la situación para lincharla, a lo que ella solamente ha respondido y nos lo respondió también a nosotros, pues que en lugar de que de que la estén criticando, que vayan a ayudar al pueblo veracruzano. Sobre esto, presidenta, me gustaría hacerle dos preguntas. ¿Cuál sería su opinión sobre el actuar de la mandataria veracruzana? Desde el primer momento Rocío estuvo atenta. También inventaron la ficción de que no estaba en Veracruz. Falso, absolutamente falso. Desde el primer momento Rocío se trasladó a Poza Rica y desde ahí montó el centro de mando. Y al principio pues con el equipo del gobierno del estado, los gobiernos municipales comenzaron a trabajar y después ya el sábado llegamos, bueno, y obviamente el plan de N3 y plan Marina que se activan de manera inmediata, no necesitan ninguna orden y el sábado pues ya llegaron mucho más apoyos, pero Rocío desde el principio estuvo ahí, estuvo incluso yendo en helicóptero al municipio de Ilamatlán, que ya se abrió, ayer lo comentó Jesús Esteva, ya están pudiendo llegar los equipos. En Veracruz quedan todavía 11 localidades, ya no, la única cabecera municipal que quedaba sin comunicación terrestre era Ilamatlán, pero ya se abrió y quedan 11 localidades, pequeñas localidades que todavía no hay comunicación terrestre y siguen los vuelos en helicóptero, pero Rocío desde el principio, ella estuvo, pues desde el principio me consta, trabajando. Ella personalmente, su mayor preocupación los primeros días pues era justamente, además de limpiar y ayudar en las ciudades grandes, las localidades no comunicadas de manera terrestre, estuvo personalmente coordinando con la Marina los puentes aéreos. Ahí ha estado Rocío todo el tiempo. Ayer
nos volvimos a conectar, estamos permanentemente hasta que no termine la apertura y la limpieza de todas las localidades. Vamos a seguir pues con el estado de emergencia, como se dice, hasta que termine la limpieza de la última localidad y al mismo tiempo dando ya el apoyo a las comunidades. Y ahí ha estado Rocío todo el tiempo. Y nada más sobre este tema, Una Presidenta, mujer muy trabajadora. Su opinión sobre la conducta de estos medios que la critican y no son capaces de ir a documentar lo que está ocurriendo en las zonas afectadas. Bueno, pues es que sí, hay muchísimos medios que, bueno, en la campaña contra Rocío fue tremenda y ganó con 29 puntos de diferencia, o sea que síganle, que no tiene mucho asidero en la población. Y ya nada más, ¿cuándo vuelve a ir a las zonas afectadas, Presidente? Vamos a ir, probablemente el viernes vayamos a uno de los lugares, viene 1 y 2 de noviembre, de todas maneras vamos a seguir trabajando y vamos a estar en contacto, ya les platicamos cuál es el recorrido que vamos a estar haciendo, tanto a las zonas afectadas como pues dándole continuidad al programa de gobierno. Gracias, Presidente. Gracias. A ver acá proceso para que no diga, a pesar de que ya es tarde. ¿Las qué? Sí, tenemos ese programa, los USAID, que beneficia a los niños con discapacidad y además tenemos los CAM. Hay una atención ahí principalmente de la subsecretaria Noemí Juárez, pero no sé exactamente, si quieres nos vemos al final para ver exactamente cuál es la demanda. Sí. En las escuelas hay hasta 11 salones y el psicólogo tiene que atender a todos los grupos y es una bastante población. Sí, la presidenta nos ha encargado un programa que tiene que ver con salud mental y pues estamos trabajando en ello y se va a presentar pronto cuando la presidenta nos indique y vendrá esta información. Ya, porque ya. Gracias, Presidenta. Estamos en orden. Dalila Escobar, de Proceso. Quisiera comentarle, el próximo 11 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de alegatos y muy probablemente se dicte la sentencia a 5 implicados en el caso de la desaparición de Carla Ramírez y Christopher Aguilar, lo cual se dio en agosto de 2020. Usted recordará, era jefa de gobierno de la Ciudad de México, este caso del bar llamado El Barquito. Si bien es un tema claro de la ciudad, las familias recurren a usted precisamente porque, bueno, pues usted incluso recibió a un grupo al grupo de los padres y, bueno, habló de que se iba a dar seguimiento, se iba a hacer justicia y en efecto se dio seguimiento al caso, solo que, bueno, pues lo que va a suceder en los próximos días, lo que ellos temen es que suceda algo que ya ha pasado. En septiembre último se dio absolución a 2 de los implicados porque un juez mencionó que pues no se encontraron las pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria, aun cuando la Fiscalía presentó pruebas. Por supuesto, el temor pues es fundado de que a estos otros 5 implicados puedan darle la absolución, pues precisamente bajo los mismos criterios. De hecho, también ya se había dado libertad anteriormente a un menor de edad, precisamente porque cuando cometió el delito era menor y que de hecho él ni siquiera ha cumplido con el tema de resarcir el daño, ¿no? De la reparación del daño, ni siquiera lo ha cumplido. Entonces, bueno, ellos lo que mencionan es piden al gobierno ver si puede haber seguimiento para que no suceda lo que pasó con Carla. Hacemos tanto en la parte judicial como nos acercamos nuevamente a ellos. Sí, y también porque ya apelaron por el tema de la absolución de los otros 2 implicados. En total son 8, de los cuales 3 están fuera, no hay ninguno a que se le haya dictado sentencia condenatoria, quedan 5. Y gracias, Presidenta. En otro tema, bueno, pues hace unos días la CENTE, también entendemos, se reunió en una parte, en la sección 22, con el secretario de Educación Pública. Ellos anteriormente también ya habían mencionado que pues amenazan con boicotear las actividades del Mundial el próximo año, pero también la última mesa que tuvo
tuvo lugar en Oaxaca. Hablaron del tema de que no se ha pagado horas extras a maestros de secundarias técnicas. Si el secretario pudiera explicarnos qué fue lo que sucedió en la mesa, porque se supone que se levantaron y mencionaron que si no se resuelve en una semana buscarían de nuevo el diálogo con usted y de todas maneras hablan de boicotear actividades para el próximo año. Efectivamente, estuvimos el viernes en Oaxaca con la sección 22, en una reunión encabezada por la secretaria de Gobernación y el gobernador del estado. Como ustedes saben, llegamos a un acuerdo con ellos para que tuvieran suficientes recursos para todo lo que tiene que ver con la incidencia laboral, compactación de horas, ascensos, recategorizaciones o pagos pendientes. Ellos en el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron un presupuesto determinado para esa incidencia. Ellos decidieron cómo distribuir entre los distintos subniveles, ¿sí? Preescolar, educación indígena, primarias, secundarias técnicas, y aparentemente hay horas tequio que no se pagaron durante los últimos 15 años. Entonces ellos propusieron que se pagaran. Sin embargo, presentaron, después de que se cerró el ejercicio, esas horas tequio, y ahora tienen la posibilidad en este ejercicio fiscal, con lo que autorizó la Presidenta de la República para ese tipo de incidencias, de decidir cómo se utilizan los recursos y con eso, pues pagar eso. Pero quieren recursos adicionales, es decir, no, la distribución que hicimos ya no se puede mover, entonces quieren recursos adicionales. Ahí estamos viendo con el gobierno del estado, con el IEPO, para ver si ellos tienen la posibilidad de sufragar lo que están demandando las secundarias técnicas, que en su oportunidad tuvieron la posibilidad de que se finiquitara y no se hizo porque se hizo tarde. O sea que si no se resuelve desde justo la base magisterial o bueno, desde la cúpula que decidan pagar eso que no se pagó anteriormente, el gobierno ya no estaría en posibilidades de dar más recursos para ese pago, lo tienen que resolver ellos. No, sí se ha pagado todo. De hecho, ha tenido un presupuesto muy importante Oaxaca, no solo para eso, también la presidenta dio los uniformes, se compró equipamiento de mobiliario, se compró equipo de cómputo que se está distribuyendo en las escuelas, se tiene la beca Rita Cetina, es de los estados que más reciben la escuela es nuestra, es decir, hay muchos apoyos y también apoyos especiales para el magisterio. Es cuestión de que ellos se pongan de acuerdo y si se va a pagar, y el IEPO también debe tomar ahí decisiones para apoyar estas demandas. Gracias, presidenta. Entonces, hay un recurso asignado para ellos de alrededor de 800 millones de pesos. Entonces ellos están pidiendo más recurso adicional. Lo que el secretario de Educación les plantea es, bueno, esos 800 millones de pesos junto con el Estado, que es quien coordina la educación en Oaxaca, pues que se determine cómo se van a distribuir para ver si se requiere más o no. Pero vamos viendo si los 800 millones alcanzan antes de que se solicite más. Es un poco el planteamiento. Y la mesa de trabajo sigue abierta, pero pues primero es ver hasta dónde nos alcanza eso para ver si se requiere más o no. Esa es un poco, digamos, ahí la divergencia de lo que y entonces, se está planteando. ¿No ve un riesgo real de que pudiera haber? No, va a seguir la mesa de diálogo. Pero usted ya no se reúne con ellos, ¿verdad? No, pues se siguen reuniendo con el gobernador, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública. Entonces está Leti Ramírez también ahí de mi parte apoyando. Gracias. Solo dos últimos temas breves. En cuanto al tema de los contratos de CFE por temas de carbón en Coahuila, recordemos hace aproximadamente un año usted mencionaba que en efecto había, como había el caso de Tony Flores, que se paseaba con un Lamborghini ahí en la zona carbonífera de Coahuila, tenía contratos con el gobierno. Usted mencionaba que pues no era correcto que tuvieran ese tipo de contratos, que se iba a haber una revisión. ¿Se sigue analizando que
pueda haber candados. Apenas, de hecho, unos diputados se liaron ahí a golpes en la Cámara por el asunto, pero en cuanto al tema desde el gobierno, se sigue analizando esta revisión para poner candados. La compra de evitantes. carbón por CFE ahora tuvo una característica especial, lo puede platicar la directora y la propia Secretaría de Energía, porque se distribuyeron más. Antes era para una empresa o dos, y la verdad pues es que hay una producción mayor en distintos espacios. Obviamente tienen que cumplir con la Ley Federal del Trabajo y todas las características de explotación de una mina. Entonces ahora se buscó que tuviera pues mayor diversificación y que llegara a más personas la compra de carbón por CFE, que es en realidad una planta de energía la que sigue usando carbón. Entonces se hizo de esta manera y eso pues generó en los que antes compraban todo pues el descontento, pero está bien que se haya abierto a más la compra de carbón. Repito, tienen que cumplir con todas las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y tienen que ser minas pues autorizadas, ¿no? Gracias, Presidenta. La última pregunta es, con lo sucedido y el revuelo que causaron las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II en los últimos días, yo quisiera preguntarle solamente si no considera que es momento de hacer cambios en la dirección del Fondo de Cultura. No, para nada. Es un gran compañero y ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras, mujeres mexicanas. Bueno, mexicanas y latinoamericanas. Un sobreviviente de este ataque del gobierno de los Estados Unidos a una llamada narcolancha, como le llaman. Sí, hoy nos lo informó el secretario de Marina, digamos un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. Sí, entiendo, me dio ¿no se ha rescatado? Si quieren que lo informe la Secretaría de Marina, porque me acaba el papelito que me dio ahorita Belmont tiene que ver con esta información. En la mañana en el gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción pues de que se le pidiera al canciller junto con Marina pues que tuvieran una reunión con el embajador y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente si es el caso que en efecto hubo un sobreviviente. Lo que sí fue en aguas internacionales. En aguas internacionales, ya toda la información la podemos dar a través de Secretaría de Marina. Sí. Bueno, cerramos. Gracias a todas y a todos. Ya son 9:40. Ahora sí nos fuimos mucho. Nos vemos mañana.